Vamos a leer el texto, Romanos 8:28. Oren por mis nervios, no sé por qué, a lo mejor porque, no sé. Romanos 8:28 al 30, vamos a leer los versículos que nos dicen. Un texto muy popular, muy importante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es nuestro texto para esta mañana. Y como miran aquí arriba en la pantalla, la pared que la llamamos pantalla, es el título del mensaje: la obra invisible del Dios soberano en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esta obra que nosotros no podemos percibir, que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros que somos cristianos. ¿Qué significa la palabra soberanía, hermanos? ¿Qué significa la palabra soberana? Es algo que quiero explicar rápidamente, porque sin entender lo que es la soberanía, sin entender lo que es el control soberano de Dios, no vamos a poder entender este pasaje. La soberanía es el control absoluto o el dominio total de Dios sobre todos los asuntos del universo, sobre todos los asuntos de tu vida, sobre cada detalle de lo que está ocurriendo en su universo. Él lleva control, Él incluso lo está moviendo, Él lo está haciendo. Y quiero que tengamos ese término en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder entender bien este pasaje. Ahora, siempre quiero dar una introducción, y quiero hacer mi introducción ya que hemos tocado tantos capítulos más y más breve, pero vamos a comenzar con la introducción. El libro de Romanos es bien simple. Es un libro que nos enseña cuáles son las buenas nuevas. Nosotros como seres humanos en este planeta estamos bajo las malas nuevas, estamos bajo la condenación. La ira de Dios está sobre todas las personas que no han entregado sus vidas a Jesucristo. La ira de Dios está aún sobre personas religiosas que tratan de servir a Dios y seguir a Dios a su propia manera. Y la salvación, el perdón de pecados para pecadores como nosotros, viene a través de poner nuestra fe en Cristo, en su obra, no en nuestras obras, no en nuestra bondad, porque no tenemos, pero en su obra salvífica que Él logró en la cruz a nuestro favor. Él pagó nuestras deudas y la salvación está ofrecida a cada ser humano si simplemente confía en Cristo, y esa es una fe que va a cambiar tu vida radicalmente, totalmente. Creer que Él murió por tus pecados, creer que Él fue sepultado y creer que Él fue resucitado el tercer día es la base por la cual Dios salva, no basado en ninguna obra humana. Lo que nos enseña el libro de Romanos es para aquellos que han recibido a Cristo, han confiado en Él, han creído en el Evangelio. Hay muchas otras cosas que son verdades. En el capítulo 5 aprendemos que podemos gloriarnos en los sufrimientos porque tenemos una esperanza celestial. En el capítulo 6 somos santificados, ya no somos esclavos del pecado. En el capítulo 7 vemos que Pablo trata con sus propios esfuerzos a servir a Dios y no puede. Se frustra porque en su carne no hay nada bueno, y eso es lo que aprendemos en el capítulo 7. Tú puedes saber mucho, puedes tratar de servir a Dios con los esfuerzos personales tuyos y vas a fallar, vas a encontrar frustración, porque necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Conforme uno camina en el poder del Espíritu Santo, uno puede obedecer a Dios, puede superar el pecado, puede vivir una vida que en realidad glorifica a Dios día tras día. Y ese es el tema del capítulo 8, aprender a caminar en el Espíritu Santo, porque ¿de qué nos sirve tanto estudio si no aprendemos a caminar por el Espíritu Santo? Muchas lecciones acerca del Espíritu Santo en el capítulo 8. Los que caminan en el Espíritu no son condenados, cumplen la justicia de Dios, tienen sus mentes y cuerpos controlados por el Espíritu, están peleando contra el pecado por el Espíritu. Si tú y yo no estamos
peleando contra el pecado por el Espíritu, no estamos en el Espíritu. Nos enseña la Biblia que el Espíritu Santo en el capítulo 8 quiere que tú y yo sepamos que somos hijos de Dios. El Espíritu nos mueve a clamar a Dios, Abba, Padre, y eso es algo que el Espíritu hace. Ahora, cuando llegamos a los versículos 17 y 18, y quiero que entiendan esto, Pablo sigue hablando del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? Ese es, el capítulo 8 es el rol del Espíritu Santo, cómo Él nos ayuda, todo acerca del Espíritu Santo. Pero Él comienza a hablar, cuando llegamos al versículo 17 y 18, del Espíritu Santo y cómo Él nos ayuda en el área de sufrimiento, en el área de persecuciones, ¿verdad? Con un ojo a la gloria que nos espera, porque personas que están sufriendo, personas que están pasando por la muerte, necesitan estar enfocados en la gloria que les espera. Esa es la manera que el Espíritu Santo, Pablo nos enseña del versículo 17 y 18 en adelante, nos ayuda a perseverar. La manera que Él nos ayuda a perseverar hasta que lleguemos a la gloria es, por ejemplo, versículo 19 al 27 con los gemidos. El estudio de la semana pasada fue que hay gemidos. ¿Qué son gemidos? Gemidos son es expresar naturalmente con sonido y con voz de dolor, el dolor de uno, y el Espíritu Santo gime a través de nosotros por cosas que tú y yo no sabemos pedirle a Dios, y Dios sabe la mente del Espíritu y Dios contesta sus oraciones del Espíritu Santo de nuestra parte. Por ejemplo, dicen que había un pastor que estaba muriéndose, ¿okay? Y toda la congregación estaba orando: Señor, no nos quites a nuestro pastor porque lo necesitamos. Entonces el pastor se murió y dijeron: pues ¿por qué es que Dios no contestó la oración? Todos estábamos orando, todos estábamos de acuerdo. Pues es posiblemente que la razón que Dios no contestó esa oración es porque esa oración de que déjanos nuestro pastor estaba opuesta a la oración del Espíritu Santo a través de vosotros mismos, que estaba clamando algo diferente. Y lo que estaba clamando el Espíritu Santo en esos gemidos indecibles a través de cada uno de ustedes era: Padre, lleva al pastor, para que esta iglesia no dependa del pastor, pero sino dependa de ti. Esa es una pequeña ilustración que simplemente nos dice Pablo ahí en el capítulo 8, lo estudiamos la semana pasada. Tú y yo no sabemos cómo orar, no sabemos cuál es la voluntad de Dios en todo momento, pero el Espíritu Santo de Dios está gimiendo, y esos gemidos indecibles el Señor los escucha, los entiende, y Él contesta esos gemidos. Entonces, esa fue la lección de la semana pasada. Y el propósito de entender los gemidos es porque Dios nos quiere aún en gemidos, aguardando la esperanza de un mejor estado. El Señor no nos quiere enfocados solamente en las cosas de este mundo, pero nos quiere enfocados en la gloria, ahí donde vamos. Entonces, ahora que llegamos al versículo 28, hermanos, ahora que llegamos al versículo 28, este versículo tan importante, hay que leerlo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Pablo, escuchen esto, hermanos, para que podamos entender un poquito mejor este versículo 28. Pablo ya nos ha dicho que el hecho que el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros al Padre, en una manera que tú y yo en realidad no tenemos control. Él tiene el control 100%. Es una de muchas maneras que Dios se mueve en nuestras vidas soberanamente. El hecho que el Espíritu Santo está gimiendo, está pidiéndole al Señor cosas que tú y yo ni siquiera le estamos pidiendo, porque no entendemos en realidad cómo orar en cada situación, es una demostración que Dios trabaja en nuestras vidas soberanamente, independientemente de nosotros, para lograr sus fines perfectos en nosotros. ¿Okay? Eso a mí me impresiona, porque eso me dice: sabes que tú quizás no estás pidiendo todo bien, quizás estás tomando decisiones equivocadas. Primero de todo, el Espíritu Santo está pidiendo por esas cosas correctas que tú estás pidiendo equivocadamente. ¿Por qué? Porque su propósito
como hemos comenzado a estudiar desde el versículo 19 de Romanos 8, es que tú llegues a la gloria. ¿Okay? Y si tú pides algo que no te conviene, que te va a separar de los caminos de Dios, el Espíritu Santo va a orar algo diferente para que tú sigas en el buen camino. Ahora que llegamos al versículo 28, nos damos cuenta que no solamente Dios trabaja soberanamente en nuestras vidas a través de esos gemidos indecibles donde Él pide cosas que tú y yo no sabemos pedir, pero Él causa que todas las cosas trabajen juntas para nuestro bien. Los gemidos, las aflicciones, los sufrimientos, todas las cosas que Pablo ha estado hablando, el clamor del Espíritu Santo a nuestro favor, Abba Padre, todas esas cosas, todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, todas las cosas que sufrimos, todas las cosas malas y buenas e indiferentes en nuestras vidas, lo que nos dice este pasaje es que ayudan a bien. Esa palabra ayuda a bien, y vamos a tocar casi todas las palabras. Esa palabra ayuda a bien significa que trabajan juntas. Es una palabra griega que se puede traducir sinergéticamente. Dios trabaja todas las cosas para aquellos que son sus hijos de una manera que todo trabaja junto. Todo se teje juntamente, se orquestra juntamente, está armonizado juntamente para nuestro bien. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es ese bien? Porque usamos este versículo para muchas cosas y yo pienso que lo podemos usar para todo porque dice todas las cosas, pero sabemos que el bien más alto